Tomaremos como ruta para el diseño de la línea de transmisión la zona comprendida entre el municipio de La Mesa y el municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca. Se sombrearon con diferentes colores la zona con el fin de escoger la ruta que menor impacto tenga en lo que respecta a lo social, lo económico, lo físico y lo ambiental. Teniendo en cuenta los diferentes elementos, los estudios ambientales se obtuvo un mapa por cada criterio. Para el análisis geográfico ambiental se obtuvo en más de un 80%, es decir, el impacto sobre la zona no causa mayores daños. Para el análisis tipo social y económico, en más de un 90% de la zona está color verde claro, que según los criterios se clasifica como moderado, teniendo en cuenta la parte en color rojo, considerada como crítica, ya que es una zona de transporte. Tenemos el enfoque físico. Esta es la superposición de varios mapas del análisis de suelo, temperatura, altura, vientos, precipitaciones y resistencia sísmica. Se ve que en más de un 90% se tiene verde oscuro, por lo que se clasifica como irrelevante. Tenemos el mapa resumen de los estudios económico, social y ambiental. A partir de este podremos escoger la ruta teniendo en cuenta que el color verde claro nos indica una clasificación de moderada y el color verde oscuro nos indica una clasificación de irrelevante, por lo que en esta zona el impacto es menor. Por último se muestra este mapa en el que se traza tres posibles rutas para comenzar con el diseño de la línea de transmisión. Teniendo en cuenta los datos de la ruta que se seleccionó para realizar la línea de transmisión, es importante conocer ciertos criterios eléctricos que son fundamentales: el voltaje de 115 kV, la potencia de 30 MW, la frecuencia de 60 Hz, que es la estipulada en Colombia, y el factor de potencia, que según la CREC se debe trabajar de 0.9. A partir de estos criterios se puede obtener el valor de la corriente. Para la magnitud se calcula dividiendo la potencia entre raíz de 3 por el voltaje por el factor de potencia. Para el ángulo se utiliza la ecuación menos arco coseno del factor de potencia. Además se puede obtener la forma polar implementando funciones matemáticas en Excel. Aparte de estos criterios eléctricos se debe conocer la longitud de la ruta, que para nuestro caso será de 67 km. La silueta que se trabajará, que tiene como referencia cara de gato y tiene la forma presentada en la imagen, con lo cual se evidencia que se manejarán 3 fases, circuitos simplex y 2 cables de guardia. La distancia entre las fases según la estructura será de 11 metros entre la fase 1 y 2, 11 metros entre la fase 2 y 3 y 22 metros entre las fases 3 y 1. Con estas distancias se puede calcular el valor del DME, diámetro medio equivalente, que está dado por la raíz cúbica de la multiplicación de la distancia entre fases. Al momento de seleccionar el conductor se tuvo en cuenta el catálogo de la empresa Centelsa de conductores de aluminio desnudo, ya que son empleados tanto para la transmisión como para la distribución de energía eléctrica en líneas aéreas. Se escogieron al azar 5 conductores de tipo ACSR-AW, debido a las características de temperatura y altura del lugar donde se trabajará la línea de transmisión. Estos conductores fueron Penguin, Sparrow, Merlin, Ostrich y Pigeon, cada uno con sus datos mecánicos y eléctricos obtenidos a partir del catálogo: calibre en milímetros cuadrados, diámetro total del conductor en milímetros, peso del conductor dado en kilogramos sobre kilómetro, resistencia eléctrica de C a 20 grados en ohmios sobre kilómetro y carga a la rotura en kilogramos. Además se calcularon los siguientes datos que serán necesarios a través de la selección del conductor: la resistencia eléctrica AC a 75 grados centígrados en ohmios sobre kilómetro, que viene dado por la siguiente ecuación: 75 grados, que es la temperatura de resistencia eléctrica AC, más 228 grados, que es la temperatura a la cual la resistencia del aluminio es igual a 0, dividido entre 20, que es la temperatura de resistencia eléctrica de C, más 228 grados, y el radio medio geométrico, que es el radio del conductor en milímetros por E a la menos un cuarto. La resistencia se maneja la misma resistencia eléctrica AC obtenida anteriormente. Para la capacitancia, dada en farads sobre kilómetros, se utiliza la siguiente ecuación: 2pi por 8.85 por 10 a la menos 9, dividido entre el logaritmo natural de la división entre el diámetro medio equivalente y el radio medio geométrico. Para la admitancia se utiliza la siguiente ecuación: 2pi por F por la capacitancia. Para la inductancia se utiliza la ecuación 4pi por 10 a la menos 4 sobre 2pi por el logaritmo natural de la división entre el diámetro medio equivalente sobre el radio medio geométrico. Para la reactancia se utiliza la ecuación 2pi por F por la inductancia.
Para la impedancia en ohmios sobre kilómetro, se suma la resistencia como parte real y la reactancia como parte imaginaria. Para la admitancia, reactancia e impedancia total, se multiplican los respectivos valores por unidad de longitud por la longitud que se trabajará, es decir, 67 kilómetros. Dado que es una línea corta con longitud menor a 80 kilómetros, se trabaja con el siguiente modelo, el cual cuenta con los siguientes parámetros. Para lo cual se sabe que A y D equivalen a 1, C equivale a 0 y D es igual a la impedancia ya calculada. Se conoce el voltaje en el receptor y la corriente en el receptor, que son los valores elegidos inicialmente para la carga, y se procede a obtener de manera matemática los valores del voltaje de emisor y la corriente de emisor. Con ayuda de Excel se obtienen los valores de la magnitud y el ángulo para cada uno. A partir de los datos obtenidos anteriormente se pueden conocer los criterios eléctricos que corresponden a regulación, criterio térmico y criterio de estabilidad, los cuales serán necesarios para hallar la cargabilidad del sistema. Para el criterio de regulación se obtiene un porcentaje a partir de la siguiente ecuación. Y se debe tener en cuenta que para las líneas de 500 kilovoltios la regulación debe ser de más 5% o menos 10%. Para el resto de líneas debe ser de más o menos 10%. En este caso debe ser de más o menos 10%. Por lo que con ayuda de Excel se pueden observar las casillas de color verde que cumplen esta condición para los 5 conductores. Para el criterio térmico, que se obtiene en amperios, se utiliza la siguiente ecuación. En nuestro caso no se tiene en cuenta el calor del sol, dado que en Colombia la hora pico para el consumo de energía es en la noche, por lo que no hay calor por radiación solar en ese momento. Por lo tanto, para el calor por convección, dado en vatios sobre metro, se tiene la siguiente ecuación, el cual depende de la densidad del aire dada en kilogramos sobre metro cúbico, que se obtiene con la siguiente ecuación, teniendo en cuenta que T-film es el promedio entre la temperatura del conductor y la temperatura del aire. Además, para el calor por radiación dado en vatios sobre metro se emplea la siguiente ecuación. Para el criterio de estabilidad, que es hallado en vatios, en este caso la ecuación es la siguiente. Al obtener los valores correspondientes por cada criterio, es necesario hallar el valor de la potencia por cada uno de estos tres. Ahora se obtiene la cargabilidad, que corresponde al valor mínimo entre los tres criterios: térmico, regulación y estabilidad. Con ayuda de Excel se presentan en color verde las casillas donde el valor de la cargabilidad es mayor o igual a la potencia con la que deseamos trabajar, es decir, 30 megawatts. Según esto, se puede decir que todos los conductores cumplen con dicha condición, a excepción del conductor Sparrow. Bueno, como bien se ha dicho en la asignatura, un proyecto, una línea de transmisión, es un proyecto que abarca varias disciplinas, es interdisciplinar y por lo tanto también tiene que incluir la parte económica. Por lo tanto, vamos a hablar de las pérdidas. Para las consideraciones económicas, debemos evaluar el costo total de inversión del conductor. Para ello tenemos dos tipos de costos: los costos variables. Para los costos variables tenemos las pérdidas por efecto corona. Para efecto corona, el conductor de una línea eléctrica adquiere un potencial lo suficientemente elevado para dar lugar a un gradiente del campo eléctrico igual o superior a la rigidez eléctrica del aire, lo que producen corrientes de fuga, y estas corrientes producen pérdidas de potencia. Por ello se analiza lo que se llama tensión crítica disruptiva, que es la tensión para que el gradiente antes citado es igual a la rigidez eléctrica del aire. Para el cálculo del valor de la tensión crítica disruptiva se hace con la fórmula de Fick, teniendo en cuenta varios parámetros como el coeficiente de rugosidad, el coeficiente meteorológico, presión barométrica, temperatura media, tensión máxima de la línea, densidad relativa y factor de pérdida. Para tener en cuenta, se tomaron para tensión crítica disruptiva en buen tiempo y en mal tiempo. Esto debido a la variación del parámetro de coeficiente meteorológico, que sería 1 para
buen tiempo y 0.8 para tiempo lluvioso. Las pérdidas por corona empiezan a producirse desde el momento en que la tensión crítica disruptiva sea menor que el valor máximo de la tensión de la línea. En comparación con la tensión nominal, no habría efecto corona en tiempos secos si el valor nominal de la línea es menor a la tensión crítica para buen tiempo. De igual manera, no habría efecto corona con tiempo húmedo si el valor nominal de tensión es menor al valor de tensión crítica para mal tiempo. A partir del valor de la tensión crítica para buen tiempo y para mal tiempo, se debe evaluar las pérdidas por kilómetro por cada fase. Para el total de pérdidas, tanto en buen tiempo como en mal tiempo, se debe tener en cuenta el número de horas que se trabajará en buen tiempo o en mal tiempo al año y el porcentaje de la línea en buen tiempo o en mal tiempo, además de la vida útil del conductor, que para este caso será de 15 años. Ahora tenemos las pérdidas por efecto Joule, que solo dependen de la transferencia de potencia por la línea y del tipo de conductor. La evaluación de las pérdidas Joule se efectúa determinando para cada año de vida útil, que para este caso son 15 años, el valor de pérdidas resistivas, que sería la resistencia del conductor a 75 grados. Dado que la transferencia de potencia no es constante por la línea durante el año, el cálculo real debe involucrar un factor que tenga en cuenta dicha variación. Para el total de pérdidas en su vida útil de los 15 años, se tiene la suma de las pérdidas por efecto Joule y las pérdidas por efecto coronal tanto en buen tiempo como en mal tiempo. Acá en este caso tenemos los costos fijos, que son los costos de adquisición del conductor. Estos costos deben ser obtenidos en valor presente, que sería una anualidad anticipada. También tenemos la eficiencia de los diferentes tipos de conductores, que varían entre el 95.94 y el 96.75. Y para nuestro caso, el valor del kilovatio hora sería de 374,48. Los niveles de aislamiento recomendados son los que aparecen en la tabla. Según la zona en que vamos a trabajar, se utilizará un nivel de aislamiento de 2 centímetros sobre kilovolt, que corresponde a una zona forestal y agrícola. La tensión máxima de la línea es de 145 kilovolts. Los aisladores que se utilizarán son aisladores de suspensión tipo Clevis presentados en la siguiente imagen. Para tener un nivel de aislamiento de por lo menos 2 centímetros por kilovoltio, harán falta para las cadenas de aisladores los siguientes números de los mismos: 15 aisladores para la referencia 8235, 10 aisladores para la referencia 8265 y la referencia 8267. Este número de aisladores se obtuvo con la siguiente ecuación, la cual dará un valor decimal que será necesario aproximar a un múltiplo de 5. Adoptando esta composición, tenemos que los niveles de aislamiento serán de 1.86 para la referencia 8235, 2.06 para la referencia 8265 y 2.06 para la referencia 8267, lo que demuestra que los niveles de aislamiento se mantienen alrededor de 2 centímetros por kilovolt. Para el cable de guarda se selecciona una gama de cables que tengan sección transversal superior a los 50 milímetros cuadrados, más de 7 hilos trenzados y una resistencia eléctrica mínima. Con las siguientes características podríamos tener alambres de sección AWG 7, número 10, 7, número 9, 7, número 8, 7, número 7, y una resistencia eléctrica a 20 grados centígrados que oscila entre 1.16 ohmios por kilómetro hasta 2.32. Modelo digital de elevación y línea de transmisión. Vamos a Google Earth. Vamos a crear una ruta que cubra la mayor cantidad de puntos sobre la zona seleccionada. Empezamos a trazar una ruta paralela a la vía que comunica entre el municipio de La Mesa y el municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca.
Lo haremos con pocos puntos para que no sea tan largo, pero la idea es escoger bastantes para obtener un buen modelo. Daremos como nombre la ruta línea de transmisión. Observamos el perfil de elevación de la ruta trazada y guardamos esa ruta como archivo .kml. Abrimos el archivo KML con un editor de texto. Para este caso utilizaremos el Notepad. Veamos estos puntos que aparecen acá. Son las coordenadas de cada punto que conforman la ruta. Observemos algo. Estos puntos tienen 3 coordenadas. Esta es la longitud y es coordenada en X. Esta es la latitud y es coordenada en Y. Y esta es la coordenada en Z, que representa la altura. Pero hay un problema, da 0, pero eso no es cierto. Toca hacer un proceso adicional para obtener estos valores de altura. Por lo que vamos a abrir el programa TCX Converter. Vamos a la opción Modificar Track. Primero abrimos el fichero en el archivo .kml, que le dimos por nombre línea de transmisión. Vamos a la opción Modificar Track, Actualizar altitud. Damos clic en sí. Como vemos, ahora todos los puntos tienen altitud. Vamos a exportar a un archivo CSV con la opción Exportar, Guardar fichero CSV. Abrimos ese archivo en Excel. Eliminamos las columnas que no necesitamos y guardamos como ese CSV con el mismo nombre. Ahora, si deseamos representar el modelo de elevación resultante, debemos convertir estas coordenadas geodésicas a planas. Vamos a usar el archivo de la línea de transmisión. Clic en el archivo con encabezado, analizamos. Vamos a escoger la ruta de salida. Damos clic en calcular. Eliminamos las columnas innecesarias. Para este caso, la coordenada norte son coordenadas en Y. Guardamos y abrimos con el bloc de notas. Abrimos el programa DLTCAD. En el menú desplegable escogemos datos formatos xyz.utm. Acá tenemos nuestro archivo .utm. Damos clic en abrir y hemos visto que se nos han cargado al programa los datos que obtuvimos. Visualizamos la ventana de datos topográficos en coordenadas UTM. Ahí coinciden todas, damos clic en continuar y el programa automáticamente nos ordena de la forma que él considera adecuada los datos topográficos. Damos clic en aceptar y vemos el perfil de planta.
De esta manera podremos obtener el perfil topográfico para el diseño de la línea de transmisión. Finalmente podemos llegar a varias conclusiones sobre los elementos mecánicos y eléctricos que se han trabajado durante el proceso de selección de ruta y el proceso de selección del conductor. Para el diseño de la línea de transmisión se debe tener en cuenta dos partes importantes. El primero, el diseño eléctrico, el cual consiste en la selección óptima de un conductor para reducir las pérdidas por efectos de luz y corona, garantizando una transmisión de energía mucho más eficiente. Y dos, el diseño mecánico. Allí tenemos en cuenta varios factores como las condiciones ambientales, entre ellas temperatura, viento, precipitaciones, además del comportamiento de los cables suspendidos, nombrando vanos, flechas y catenarias, y teniendo en cuenta esfuerzos a los cuales son sometidos los cables y estructuras. Para la parte de cables eléctricos tenemos la cargabilidad, que es el límite mínimo entre la estabilidad, la potencia y la regulación. Que todos dados en términos de potencia, se escoge dicho límite como mínimo para seleccionar el conductor que mejores características presente para la eficiencia de la línea como tal. Ahora, en la parte de la simulación, podemos tener como conclusión que la herramienta TLTK es bastante útil para simular el comportamiento de líneas de transmisión y nos permite escoger cualquier tipo de estructura y las características del conductor, así como casos eléctricos. Además, hay que tener en cuenta que lo ideal es tener un fundamento matemático para poder entender cualquier clase de resultado que nos arroje el sistema en su simulación. De esta manera termina la primera parte de este proyecto presentando unas conclusiones antes de pasar a la segunda parte donde se realizará la simulación de la selección de ruta del conductor y de toda la línea de transmisión.